Muy buenas tardes, queridos amigos, nuevamente con ustedes en el nuevo segmento de El Poeta de la Noticia. Hoy tendremos algo muy interesante porque López Gatell habló acerca de esta curva que está plana. Vamos a ver qué significa una curva plana en medio de esta situación que estamos viviendo en nuestro país para estar bien informado y para aclarar sobre cómo va en realidad este virus en nuestro país. Antes de entrar ya en materia, vamos a darle un saludo a nuestros amigos que nos han escrito. Aquí ustedes pueden escribir y nosotros vamos a saludarlos a ustedes diariamente. Muy interesante. Recuerden ustedes que sus comentarios para nosotros son importantes. Un saludo a Mar Romero, Pablo González, Selena Sol, Lobito, Drac Ángel, Iván Barrera Romero, Ramón Hernández, Héctor Soriano, Rogelio, Marisela Seco, Ribeala y Pillitos Blog. A todos ellos un saludo de todo corazón. Muchas gracias porque se suscriben al canal y porque nos dan su opinión al respecto. Por lo tanto, amigos, siempre recuerden que para nosotros es muy importante que ustedes se suscriban al canal y nos den sus comentarios. Ya como lo habíamos comentado, esta mañana en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, detalló que la coordinación entre autoridades estatales ha ayudado a reducir el número de contagios de COVID-19 en el país. Muy interesante esto porque se ha hecho un trabajo y una labor importante. El subsecretario presentó una gráfica elaborada por una organización no gubernamental internacional en donde se puede observar la trayectoria de las curvas de distintos países respecto al incremento y la duplicación de sus casos de coronavirus a partir de su contagio confirmado número 100. De acuerdo con los datos disponibles, el país con la curva más articulada de infecciones es Estados Unidos, con hasta 1 millón de casos. Abajo de este país se encuentran algunos de los países europeos más afectados por la pandemia, como España, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia, los cuales se ubican en el margen de los 90.000 a 120.000 casos acumulados. En el caso de México, su trayectoria se ubica por encima de Suecia y apenas abajo de Suiza. Ese grupo de naciones se encuentra muy por debajo del agregado europeo más golpeado por el COVID-19. De acuerdo con López Gatell, México arrancó con una duplicación de casos cada 2 días en los primeros 4 o 5 días, después de haberse alcanzado los primeros 100 casos. Después se registró una inclinación drástica en la curva con duplicaciones cada 5 días. El último ajuste de casos se registró a partir del día 40 con duplicaciones cada 6 días. Cada 6 días se duplicaban estos casos. Se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esta es la razón por la que decimos que hemos aplanado la curva. Para que nadie se confunda, como se dice bien claro, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente aplana. Eso querría decir que no tenemos una epidemia. Hugo López Gatell explicó bien claro esto. Simple y llanamente se ha disminuido, en este caso, esa curva. Por lo tanto, por el trabajo que se ha hecho y la sana distancia, no estamos ya a los niveles de esos países europeos y debemos de seguir cuidando esto. Veamos lo que habla López Gatell en la mañana. Esta gráfica está tomada de un sitio público patrocinado principalmente por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y lo que pueden ver ustedes es estas curvas que muestran la progresión de la enfermedad. Para pronta identificación comento lo siguiente: en el eje horizontal, es decir, la línea que está abajo de la gráfica, se ven los días contados a partir de que se han alcanzado 100 casos. Esto lo que permite es hacer una comparación entre países independientemente de la fecha exacta en el calendario en que empezaron sus epidemias. Se toma como referencia 100 casos, se podría tomar otra cantidad de casos, 50, 100, 200, pero aquí se han tomado 100 casos.
En el eje vertical, lo que se muestra es la cantidad de casos que se van confirmando y registrando en cada uno de los países a lo largo del tiempo. Y está en una escala logarítmica, esto quiere decir aumenta en intervalos de 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. Y finalmente, las curvas o las líneas de colores lo que representan es este cambio en el número de casos a lo largo del tiempo. Entre más vertical está una línea, quiere decir una progresión más rápida de la enfermedad. Entre más horizontal, quiere decir una progresión más lenta de la enfermedad. Y hay unas líneas diagonales referenciales que muestran cuándo se duplica la epidemia. La primera corresponde a que se duplica cada día, la segunda que se duplica cada 2 días, la siguiente cada 3 días, si las vamos viendo en el orden de las manecillas del reloj. Vemos algunos países, desde luego no están en color todos, está Estados Unidos, España, Alemania y Francia, algunos de los países y también Reino Unido, aunque no se ve la etiqueta de letras, son el conglomerado azul que está inmediatamente debajo de Estados Unidos, son los países europeos que han tenido la mayor carga de enfermedad. Enseguida están Suiza y Suecia, y en medio de Suiza y Suecia podemos ver la trayectoria de México. México ha tenido una duplicación inicial cada 2 días, solamente los primeros 4 o 5 días que alcanzamos los primeros 100 casos, y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada 5 días. Y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada 6 días. Es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana. Exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo. Hemos reducido cerca del 60 al 75% de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones. Y eso es lo que se puede ver ahí. La última curva es la de Japón, muestra un país que también ha tenido un éxito importante en el control de la epidemia, con una duplicación cada 10 días, prácticamente desde el inicio, desde que contó 100 casos. Y la última es la visión interna en el país. Hemos replicado este modelo de la curva, pero ahora para las entidades federativas. Y están las 32 entidades federativas. Se interpreta de la misma manera la curva, solo tomen en cuenta que el eje vertical, el que muestra el número de casos, tiene desde luego otra escala que llega a un máximo de 10.000. Vemos en primer lugar a la Ciudad de México con estos casi 7.000 casos que se han comentado, y también vemos que la velocidad de duplicación es cada 7 días, que es la línea referencial que está ahí. Otras entidades federativas se van mostrando en forma progresiva y hemos tenido distintos grados tanto de disminución de la transmisión como de temporalidades en donde fueron entrando las intervenciones de mitigación. Destaco el caso de Jalisco por ser un estado que se muestra ahí rumbo a la parte final, en la parte baja de la curva, de la gráfica, y se puede ver una curva que empezó muy lenta desde el inicio. Esto fue afortunado porque teniendo a Guadalajara, la segunda zona metropolitana más poblada de la República, justo cuando empezó con su primer caso, es cuando empezaron las intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto le dio a Jalisco y concretamente a la zona metropolitana de Guadalajara la oportunidad de iniciar la epidemia con una progresión muy lenta debido a que ya estaban en vigor las distintas intervenciones de mitigación. Eso es todo, presidente, secretario. Muy interesante, queridos amigos, muy interesante esto. El mensaje que nos deja este video es esencial. Gracias a la disciplina que hemos mantenido, esta curva está plana ahora. Es decir, el contagio es lento. Si no hubiera sido por estas medidas y porque el pueblo en su disciplina se mantiene en sus casas, ya hubiera sido muy grande esta epidemia en nuestro país. Por eso vamos a seguir manteniéndonos alerta. Recuerden que esta semana es decisiva para esta curva. Va a llegar a su máximo entre mañana y pasado.
y nosotros estaremos transmitiendo siempre lo más esencial y lo más importante de esta información. Como siempre les decimos que tenemos algo para reflexionar hoy. Tenemos el poema del día que vamos a comunicárselo a ustedes y esperamos que les guste. Esperamos sus comentarios como siempre, que le den ese dedito mágico, que activen esa campanita, que se suscriban al canal, amigos. Como siempre me despido de ustedes con un abrazo de todo corazón y que nos sigan buscando en este espacio de El Poeta de la Noticia. Hasta la próxima, amigos. Bye. Hoy más que nunca es tiempo de reflexionar, porque la gente se queda en sus casas, leyendo, meditando, jugando, llorando. La gente empieza a valorar más la vida. Cuando el peligro pase, solo entenderemos lo importante que es vivir. Ya no tendremos envidia, porque todos estaremos igual. Extrañaremos al viejo pobre que nos pedía un peso en el mercado. Cuando la tormenta pase, le pido a Dios que nos devuelva mejor de lo que éramos. Cuando el peligro pase, la gente que se encuentre se abrazarán con el corazón lloroso y seremos más generosos. Entenderemos lo frágil que somos y todo será un milagro, respetando más la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, más nos acercaremos a Dios, más querré al vecino, más valoraremos las cosas sencillas de la vida, más amaré a mi familia, más ayudaré al afligido. Cuando la tormenta pase, más me querré a mí mismo para cuidar más a mis hijos y amar más a mi esposa, y hasta a mi suegro más extrañaré. Cuando la tormenta pase, me abrazaré a Dios como la única solución, porque Él supo escucharme cuando solo en el encierro quedé, acechado por un virus mortal, y solo Él me cuidó.